Bueno, José Carlos, bueno, bienvenido. De recorrida por la zona de Santoral y bueno, el noreste canario, contanos un poco. Sí, estamos recorriendo en este febrero digamos, esta zona del Santoral. Estábamos un poco con los cuidados que hay que tener por los efectos de la pandemia y demás, restringiendo un poco las recorridas, porque no queríamos generar condiciones negativas para quienes vas a visitar. Pero bueno, tampoco podés estar aislado, tenés que estar con los cuidados correspondientes en contacto con la gente, con los referentes, con las instituciones, y siempre es bueno recorrer el interior profundo del departamento. Y en eso vamos a hacer, y vamos a hacer en otras zonas de Canelones y también del interior. Bien. En el marco también de los 50 años del Frente Amplio. Sí, claro, en mi caso como vicepresidente del Frente, participé la otra semana, el 4 de febrero, el día previo al aniversario del 5, en el sello que se lanzó en el Parlamento, recordando esa jornada. El Frente Amplio es un partido que tiene 50 años, en los cuales ha gobernado 15 de los 50 y ha estado resistiendo una dictadura 11 años. Es decir, ha sido un partido, para sus primeros 50 años, muy protagonista de la realidad política. Hoy lo encuentra en la oposición, lo encuentra en el gobierno en Canelones, lo encuentra en la oposición en algunos municipios en el departamento, otros en el gobierno, pero siendo la primera fuerza con la necesidad de marcar fuerte un trabajo en un contexto que estamos todos, insisto, complicados con la pandemia, complicado con las consecuencias económicas, sociales y culturales de la pandemia, pero que requiere mucho de nosotros. Bien. En este 50 aniversario, ¿se está planificando durante todo el año distintas actividades? Sí, la primera fue iniciativa de la Intendenta de Montevideo, que promovió una juntada de alimentos para las ollas populares, y eso se hizo y realmente fue una acción solidaria muy buena. Se hizo el festejo del 5 de febrero en el interior profundo, en Paso de los Toros y en la meseta de Artigas, recordando la figura de José Artigas, que fue la que inspiró al Frente Amplio con la bandera roja, azul y blanca. Y después, el 26 de marzo, va a haber una actividad en Montevideo. Este año vamos a hacer 2 plenarios nacionales para tener autocrítica con respecto a lo que nos pasó en el ciclo electoral, y vamos a cerrar el año con una actividad que va a ser las elecciones internas del Frente y un congreso. Y antes de eso, por supuesto, hay un referéndum que convocaron las organizaciones sociales y a la que el Frente adhirió. Bien. En ese sentido, bueno, para tratar de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, se han presentado ya las primeras más de 130.000 firmas. Había como un desafío de juntar 100.000 firmas, pero hay que llegar a 675.000, un poco más, piensan ustedes 750.000 por la decantación que puede haber en la Corte Electoral. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como un desafío importante, como un ejercicio democrático, como una cuestión de ir a la ciudadanía en un contexto complejo, porque todos sabemos que ir a juntar firmas que supone poner un dedo en la almohadilla, firmar, visitar, hacer cosas personalmente en este contexto de pandemia es más complejo, pero sabemos que esta es una ley que el Frente Amplio votó en contra, que tiene aspectos regresivos en materia de seguridad, en materia de derechos de los trabajadores, en educación, en una cantidad de campos, y que nunca había sido anunciada por el gobierno durante la campaña. La hicieron después, hicieron una mega ley en una sola, y bueno, ahora las organizaciones sociales largaron ese referéndum, que es para que la gente decida. Y bueno, esa es la apuesta fundamental. El Frente Amplio se va a movilizar y va a apoyar esa iniciativa, y ojalá logremos el objetivo propuesto. Presidencia del Frente Amplio, bueno, finaliza el mandato de Javier Miranda. En un principio sonó fuerte el nombre del doctor Marcos Carámbula, después en algunos sectores le bajaron el perfil. ¿Hoy cómo está? Bueno, va a estar condicionado el cronograma. Es decir, inicialmente el Frente tiene previsto las elecciones internas el 23 de mayo de este año. Dadas las circunstancias de la pandemia,
todo el atraso que hay en materia de vacunación. Seguramente seamos el último país de América del Sur en iniciar la vacunación de su población. Se va a hacer cuando se haga, todavía no sabemos bien con qué vacuna, ni qué población, en los volúmenes que lleguen. O sea, va a ser un año todavía con estas restricciones. Por lo tanto, si el Frente tiene elecciones internas en noviembre, todavía falta para definir nombres. Obviamente el nombre de Marcos es un nombre con mucha trayectoria, con mucho respeto para todos. Creo que las compañeras en la unidad temática del Frente Amplio van a impulsar a una mujer. Por lo tanto, en nuestro caso no hemos definido apoyos y creemos que hay que tomarnos más tiempo porque este va a ser un año complejo. Las repercusiones de la crisis se van a ver este año más que en el anterior. Ya lo van a ver todos con los efectos del turismo. Lo vamos a ver con los efectos en las pequeñas y medianas empresas, que son las que levantan la economía en cada lugar. Bueno, estamos muy preocupados por eso, porque bueno, hay una restricción fuerte de la economía y hay sobre todo un esquema muy dogmático por parte de la calle Pou y su ministra. Usted habrá visto que hace unas semanas Manini Ríos dijo que había que relativizar el tema del déficit fiscal y había que gastar más. Lo mismo dijo ahora el Partido Colorado hace unos días. Cuando lo propusimos nosotros, pusieron el grito en el cielo. Vamos a ver qué hace el presidente de la República con este reclamo, que no es ya solo del Frente, sino de sus socios en el gobierno. Bien. ¿Se piensa, o pensás tú, por ejemplo, que se está especulando de ese sentido en el gobierno nacional, a ver la propia evolución del coronavirus en nuestro país, la llegada de la vacuna para tomar decisiones, o un poco lo que también dijo Orsi en las últimas horas, de que es un gobierno netamente realista, un gobierno netamente liberal? Yo creo que es lo segundo, es decir, es un gobierno que no cree en el rol del Estado para la protección de la sociedad y para mover la economía. Es un gobierno neoliberal, por lo tanto, está jugado al mercado. Pero a ver, para que tomemos dimensiones, hasta el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que le presta plata a los países, está diciendo que hay que gastar para atender la emergencia económica y social. Porque el problema está en mirar la realidad con ojos de corto plazo. Porque ahora capaz que las cosas que crees que estás ahorrando te van a salir muchísimo más caras con los efectos que van a tener sobre la sociedad. Porque los comercios que están cerrando, por la cobertura que tienen que tener del propio Estado por seguro, por 50 cosas más, los efectos que producen las personas, la pérdida laboral, su reinserción, la tasa que tiene el Uruguay demográfica de edad de la población, si no se toman medidas, para nosotros las repercusiones en el mediano plazo van a ser muy complicadas. Y este segundo año parece ser el más difícil de los llamados 5 años mejores de nuestras vidas que nos anunciaron. Bueno, yo entiendo que la pandemia condicionó todo, no hay que ser necio, hay que darse cuenta que esto impactaba a cualquiera que hubiese gobernado, pero creo que las respuestas no son las adecuadas. ¿Le ha costado mucho al Frente Amplio poder ser oposición, poder posicionarse desde ese punto de vista? Sí, en parte. ¿Por qué? Porque, bueno, no somos la misma oposición que cuando lo fuimos antes. ¿Por qué? Porque, bueno, pasamos 15 años gobernando y vos no podés pararte y decir cosas como si no hubieses estado antes. Entonces, eso es una limitante importante que contextualiza lo que vos proponés. Ahora, yo creo que el Frente ha propuesto cosas que, bueno, que no tuvo eco en el presidente, porque estoy convencido que el presidente y el grupo más cercano están apostando a la grieta, a profundizar la grieta por razones políticas y electorales. ¿Por qué digo esto? Si uno piensa, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué cosa más grave le puede pasar al mundo, a la región y al Uruguay que una pandemia que afecta a la persona de cualquier color político? Bueno, cuando vos vivís una cosa como esa, era de lógica que el presidente convocara a todos los partidos, a todas las miradas.
y no lo hizo. Y cuando sale él dirigiéndose a la población en los horarios centrales de los informativos uruguayos, está durante 30 a 40 minutos todos los días, él o el secretario de Presidencia o alguien muy cercano a él, siempre dirigiéndose a la sociedad e ignorando el resto del sistema político. ¿Por qué lo hace? Porque, bueno, entiendo que hay una especulación política en eso. Si yo aumento la grieta, bueno, capaz que me va mejor. Yo no lo comparto eso, pero lamentablemente, insisto, podíamos tener diferencias sobre el aumento o no de los impuestos, sobre la renta básica, sobre 50 cosas. Pero en esto, hasta el día de hoy, no ha sido convocada la oposición, siquiera para ser parte de todos los planes que se anuncian. Pero dentro del Frente Amplio, Carolina Cose como intendenta de Montevideo, Yamandu Orsi como intendente de Canelones, ¿no lo ves que ya están como tirados a la presidencia o a ser candidatos al 2024, cada uno con su impronta? Yo creo que ellos dos están con una imagen de mucha proyección y que cada cual actúa con mucho énfasis desde sus ángulos. Es una lectura posible, esa es la que vos estás formulando en la pregunta. Creo que el Frente Amplio lo que tiene que hacer en estas circunstancias es reforzar la dirección, que el Frente Amplio tenga una conducción potente, que sea la que lidere todo, porque el Frente no es ni debe ser la suma de legítimas aspiraciones personales o de proyectos de algunos, sino que tiene que ser algo colectivo. Y creo que eso aparece más como emergente de dos personalidades ante una ausencia del liderazgo fuerte del Frente Amplio en su conjunto. Bueno, ese es el desafío que tenemos y ojalá ellos y algunos otros sigan metiendo para adelante sin perder el orden, en el sentido, como si fuera un cuadro de fútbol, el orden táctico, porque ese es muy importante para lograr los resultados. Bueno, y en ese cuadro, ¿no? Para lograr resultados, ¿cómo está Asamblea Uruguay? ¿Cómo está la 21-21? Bueno, Asamblea Uruguay y la 21-21, en primer lugar, estamos fortaleciendo el espacio a partir de esta etapa, con Danilo, con mayores exposiciones en los medios, pero cuidando su salud por razones de enfermedad y de la expansión que tiene el virus en la sociedad, en el Uruguay, con una política de alianzas que estamos promoviendo con sectores sereñistas, que votamos separados, pero que juntos hubiésemos sido la primer fuerza política del Frente Amplio. Bueno, nuestra tarea en esta etapa es coordinar esfuerzos con quienes estaban en progresistas, o sea, Vergara, Vertiente, Álvaro García, Cristina Lustenberg y otros compañeros, y los que estaban en el FLS, Micherini, Asamblea Uruguay y otros compañeros, y que todos empecemos a conformar una especie de bloque de coordinación que nos permita salir con mucha fuerza en el Frente Amplio y en la sociedad. Ese es el camino en el que está Asamblea Uruguay, naturalmente en mi caso recorriendo, pensando mucho en Canelones y tratando de acompañar este proceso que requiere un departamento como este, que vos lo trilles, lo camines y estés presente. Salir del espacio, digamos, del paraguas del espacio 609. A ver, el Frente... Se hicieron varias alianzas, ¿no? Ellos tienen su propio espacio, la 609, ¿verdad? Con sus referentes y su historia. El espacio 1001 es otro que tiene un grado importante de desarrollo, sobre todo en el área metropolitana. En el caso de Asamblea Uruguay, del Nuevo Espacio, de Fuerza Renovadora de Vergara, de la Vertiente y demás, votaron muy bien individualmente, pero por separado. Claro. Entonces eso no nos dio los resultados que la gente votó, porque la presentación electoral, por culpa nuestra, de todos los dirigentes, y hay que hacer autocrítica, no logramos cohesionarnos. Bueno, ahora hay tiempo, hay perspectiva. Entonces estamos desarrollando o promoviendo un acuerdo, no de fusionarnos en un solo partido, sino de coordinar manteniendo la independencia, manteniendo las identidades para adelante, cosas que nos permitan seguir caminando. En Canelones marcó fuerte la 939, ¿ustedes cómo lo consideran? Es un espacio
que entiendo tiene vinculaciones políticas históricas con el compañero Yamandu Orsi, y por otro lado con algunas listas que estuvieron con Vergara. Creo que es una experiencia distinta, que tienen un desafío importante en el Frente Amplio y que en ese sentido, como todos, debemos concentrarnos mucho en defender el gobierno departamental, en marcar muy fuerte el trabajo nuestro en el departamento, porque si el Frente Amplio quiere proyectarse, Canelones es clave, y creo que tenemos todas las condiciones para que Canelones sea el motor que lleve al Frente Amplio a sus objetivos a 2024 y a 2025.